Bueno, pues buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que muy recargados de todo lo que han aprendido el día de hoy. Yo vengo a platicarles un poco de mi experiencia desde el trabajo que hago. Tengo más de 27 años trabajando con personas y algo que es gratificante mil es darte cuenta de que siempre hay algo más de lo que uno piensa. Hay algo que mueve todo, que nos da esa como cosquillita de querer explorar y poder entender cómo funcionan las cosas desde otra perspectiva, porque nos enseñan a mirar la vida de una manera bastante limitada. Es como si estuviéramos en una cajita, ¿no? Nuestro cuerpo físico pareciera una cajita que funciona automáticamente. Y esa cajita que funciona automáticamente es una máquina maravillosa que apenas le entendemos y claro que es parte de este todo tan maravilloso que requiere sus cuidados, pero para poderlos cuidar hay que comprenderlo. Y en el comprender está entender que hay dos partes. Una, esta parte física, que es con la que nosotros queremos darle un sentido y significado a la vida, eso con lo que nos identificamos, que podemos tocar, ¿no? Todo eso que tocamos, decimos, esto existe. Y además le damos valor a nuestra vida a través de eso que podemos tocar físicamente, ¿no? El dinero, los objetos, lo material en general y también muchas veces el cuerpo, que sí lo podemos tocar y somos un tanto conscientes de él. Pero si vamos un poquito más allá y nos preguntamos, y bueno, ¿y cómo funciona el cuerpo físico? No nada más funciona así porque se dan las cosas de manera sorprendente y ya, ¿no? Sino hay procesos energéticos que apenas estamos aprendiendo a comprender y a manejar. Y esos procesos físicos están totalmente ligados a procesos energéticos. Comentaba en otra oportunidad que el corazón, el simple hecho de ver el corazón desde el punto de vista energético, cada que late tu corazón está emitiendo una frecuencia y aparte de esa frecuencia está emitiendo un campo electromagnético. Ese campo electromagnético que tiene un radio, un alcance aproximado de 2 metros, está interactuando todo el tiempo con los demás campos magnéticos que hay, porque no nada más nosotros como humanos tenemos ese campo magnético, sino todos los seres vivos lo tienen, todo lo que nos rodea lo tiene. Entonces, es un poco absurdo pensar que nos limitamos a algo que solamente se puede ver. No vemos el campo magnético, pero lo sentimos y vaya que lo sentimos. Estamos muy alineados a lo que ese campo está generando o que estamos generando nosotros en ese campo. Cuando hablamos de estos campos de energía, quiero primero fundamentarlo. Hay una investigación de Rupert Sheldrake, un biólogo inglés, que habla sobre los campos morfogenéticos. Él fue el primero en plantear que había un campo. Plantearlo, cuando digo primero en plantear, obviamente ya había investigaciones previas a esto, pero él se atrevió a ponerle nombre y a darle una estructura. Ha sido muy criticado porque mucho de esto es como cuando decían que la Tierra era plana y casi era un sacrilegio y después se descubrió que era, decir que era de otra manera un sacrilegio. Entonces ya cuando se dijo que era redonda, todos esos científicos se metieron en problemas y después resultó que era redonda, ¿no? Y así la ciencia se ha dado de topes en toda la historia. Y lo mismo puedo decir con esto. Si como constelador me he dado cuenta con el paso del tiempo que el simple hecho de entrar en un campo con personas, suceden cosas maravillosas, pues uno se pregunta de dónde viene. Y este campo morfogenético es la explicación más certera que yo entiendo. El campo morfogenético es un campo de energía, pero vamos a ver energía igual a paquetes de información. Esos paquetes de información literal todo el tiempo están cruzándonos, estamos ligados a esos campos y
todo el tiempo estamos funcionando a través de esos campos energéticos. Quiere decir que la información que está constantemente alrededor de nosotros está disponible realmente para nosotros, siempre y cuando seamos conscientes de esa energía. Cuando somos inconscientes de esa energía, pues le respondemos de forma inconsciente igual a forma automática. Y esa forma automática regularmente la vemos como impulsos. Y esos impulsos son los que nos meten en problemas regularmente, ¿no? Cuando hablamos ya en un asunto de terapéutico, de por qué respondo, por qué hago estas cosas, pues esos impulsos están basados o están empujados por estos paquetes de información. Y esos paquetes de información, estamos hablando de paquetes de información que están ahí de generaciones atrás. Entonces, si lo empezamos a armar de esta manera, nos damos cuenta que todo lo que han hecho nuestros antepasados está de alguna manera grabado en este campo morfogenético. Eso nos da la oportunidad de no estar repitiendo cosas, porque si no, evolutivamente seguiríamos atorados o posiblemente ni siquiera estuviéramos aquí hablando. Nosotros hemos tenido la capacidad de evolucionar nuestro cerebro a través de la historia y claro que se ha vuelto mucho más complejo. No es lo mismo el campo morfogenético de un ser humano y su entorno que de cualquier especie animal. Aunque todas son iguales, todas son iguales de importantes, hay que reconocer que nosotros tenemos una cierta bendición en este aspecto. Y yo creo que es nuestra obligación entenderla. Cuando hablamos de conocernos, de mirar nuestro ser auténtico, yo creo que hablamos exactamente de esto. Por ejemplo, hablando en términos de diseño humano, el diseño humano me encanta por dos cosas interesantes. Una es que reúne varias herramientas, pero básicamente el diseño humano está hablando de la interacción energética entre personas. Cuando hablamos de interacción energética, se dice que el alma, cada vez que deja el cuerpo físico, es energía. Esa energía se reincorpora a este campo y esta alma, digamos que antes de volver a estar en un cuerpo físico, básicamente escoge en qué familia necesita estar. Y esa familia en la que necesita estar tiene los asuntos necesarios para que esa alma termine de, vamos a decir, ajustar su energía y pueda trascender. Entonces ahí es cuando hablamos del vehículo en el diseño humano. Y trasciende a través de la personalidad que es el ahora. Entonces se me hace tan maravilloso verlo en esos términos, porque aparte todas las interacciones entre puertas y canales son canales energéticos. Y cuando hablamos de pentactivaciones, estamos hablando de cómo interactuamos con otras personas y cómo podemos sumarnos, no restarnos. Y el sumarnos implica un nivel de conciencia alto, porque implica un aprendizaje profundo del ser. Y muchas veces pretendemos ser algo que no somos, porque estamos condicionados a ciertas cosas. Entonces, eso es como un velo que llevamos durante mucho tiempo y cuando nos atrevemos a dar ese pasito, pues sí, parece que nos estamos cayendo al abismo porque es mucha incertidumbre, no hay de dónde agarrarse, todos los conceptos aprendidos pues se tienen que desaprender. Básicamente es como quitar todo y atreverte a que entre nueva información. Entonces, aquí se abre, digámoslo así, se abre un portal energético hacia el ser. Así que de esa manera podemos explorar nuestra conciencia a través de los campos energéticos o morfogenéticos. Cuando hablamos de esta manera, voy a mezclar varios conceptos para que nos vayan llevando a donde quiero que hoy se queden con un aprendizaje. Siempre hablamos de ser intencionados, manifestar las cosas, declararlas y todo el mundo está con ese tema. Pero creo que nos falta entender ciertos aspectos de esta intencionalidad. Cuando hablamos de intención y campo energético, pueden ser vistos como fuerzas fundamentales que influyen en la transformación personal y el desarrollo del ser. Claro, la intención es nuestra energía focalizada en algún lugar, pero esa intención que focaliza la energía otra vez vuelve a estar a, en conjunto con todo este campo. Entonces quiere decir
que si yo puedo bajar información, que si yo puedo acceder a estos campos, solamente es cosa que sea consciente y pueda focalizar de una manera tal las cosas que pueda influir en mi transformación personal. Aquí podemos explorar cómo la intención y el campo energético se entrelazan para ser fuentes poderosas de cambio y crecimiento. Entonces, de esta manera, ¿cómo le podemos llamar? La intención es como el motor de la transformación humana. La intención es esa fuerza impulsora que guía nuestras acciones y nuestras decisiones. Es el deseo consciente de lograr un cambio positivo en nuestras vidas. Cuando podemos establecer una intención clara y positiva, estamos orientando, como ya dije, nuestra energía y enfoque hacia un propósito específico de crecimiento. Con esto, recuerdo que hace bastantes añitos, para entrenar a chicos en este asunto del desarrollo humano, tenía un ejercicio. Y era un ejercicio bien interesante. Se me ocurrió así como de, pues a ver qué sale. Entonces les decíamos que tenían que tener una excelente intencionalidad para poder trabajar con la gente, o sea, poder focalizar su energía, ¿no? Pero pues nadie nos enseña a hacer eso. Entonces se nos ocurrió poner una botella de plástico con agua en una mesa y la frase era decirle a la botella, levántate botella. Y entonces la idea era que los chicos con una intencionalidad, como lo acabo de explicar, con esa focalización, es como dirigirla de manera clara, necesitaban lograr que en el momento que dijeran la frase, algo cambiara, algo se transformara. Siempre me decían, pero es que nunca se levantó la botella. Digo, pues no, no se necesita levantar la botella físicamente, pero lo que tú estás provocando a nivel energético al dar una instrucción con tal intencionalidad que todo mundo se la cree, ahí es donde estás transformando. Y entonces, claro, había veces que me tardaba hasta 3, 4 horas con alguien haciendo este ejercicio, porque era bien difícil quitar ese velo, romper esos esquemas e ir más allá. Porque claro, lo que querían ver era que la botella se levantara. O sea, querían ver la evidencia física de que había algo más, pero no era la evidencia física, sino ese cambio que se da a través de una energía bien focalizada que le llamamos intención. Entonces ese ejercicio marcaba un antes y un después para todos los chicos que entrené durante muchos años, durante más de 20 años. Y claro, si vemos un poco de las historias de estos chicos, todos son chicos súper exitosos que han logrado cosas importantes en sus vidas en función de sus metas. Entonces quiere decir que el campo energético es como una expresión de nuestra esencia interior. Entonces, fíjense, ya hablamos de la intención como ese poder focalizar nuestra energía. Y ahora hablamos del campo energético como una expresión de la esencia interior. Quiere decir esto que cada individuo tiene un campo energético único que refleja su esencia interior, que eso es lo que podemos ver en el diseño humano en concreto. Este campo energético a menudo está asociado con términos como aura o vibración. Y realmente es la manifestación sutil de nuestra identidad, porque sin ese campo energético, este cuerpo físico de entrada no funcionaría. Y más allá de que funcione en cuestión mecánica, que se mueva, que cumpla sus funciones básicas, está toda esa parte maravillosa que nos permite hacer las cosas de una manera en concreto, esa personalidad, ese arqueotipo propio que nos define, pero es único y especial. Quiere decir que cuando hablamos de una manifestación sutil de nuestra identidad, estamos hablando de esas emociones, esos sentimientos, de ese estado de bienestar. Este campo no solo refleja quiénes somos en el momento presente, sino que también lleva la impronta de nuestras experiencias pasadas y de nuestras intenciones futuras. Entonces, fíjense qué poderoso es verlo desde este lugar, porque realmente no se trata nada más de sentarse a meditar. No se trata, por ejemplo, nada más de hacer ejercicio. No se trata nada más de sentarse a comer. No se trata solamente de estar,
Se trata de ser conscientes todo el tiempo. Es como ir caminando por el bosque y pararse a sentir un poco la brisa, ¿no? A abrazar un árbol, a hablar con una flor. Y dirán, ¿qué tiene eso de importante? Pues eso es conectarse con la esencia, es conectarse con la fuente, es conectarse con la tierra. Es entender que somos parte de un todo, porque estamos bastante alejados de eso ya, si sobre todo si vivimos en ciudades. ¿Cuántas, cuántas veces en la ciudad, por el ir y venir, estamos alejándonos inconscientemente de todo eso que nos hace ser, ¿no? O sea, la naturaleza propia de donde venimos. Y entonces cuando vamos a la playa o vamos a algún lugar de naturaleza nos maravillamos. Pues sí, pues es que de ahí venimos. Pero claro, estamos en un entorno social cómodo. Y escuchaba un monje que decía que la depresión es un mal actual de esta sociedad. Y él se preguntaba, imagínense todas esas personas de la antigüedad que tenían pues que cumplir con ciertas funciones y no existía nada de lo que ahora tenemos y no había manera de que se deprimieran, o sea, se ponían a hacer las cosas, a resolverlas. ¿Y por qué ahora con todo esto nos deprimimos, no? Tenemos ansiedad y cosas de ese tipo. Pues bueno, habla de una desconexión importante del ser. Antes estaban muy conectados y estaban con una sabiduría interna increíble que hemos ido perdiendo y ahora, gracias a Dios, como en este tipo de eventos que Gloria nos abre el espacio, estamos aprendiendo a reconectarnos, ¿no? Con esto que poco a poco se pierde por el día a día común que tenemos todos. Entonces, cuando hablamos de estas experiencias pasadas y de nuestras intenciones futuras, estamos hablando de un flujo constante de energía que va entre el futuro, el presente y nos da un esquema poderoso para el ahora, en donde realmente podemos construir. Ahora fíjense, por ahí hay un concepto que se llama sincronización. Imagínense si pensamos en términos de intencionalidad, campo energético y sincronización. ¿Qué será esto? Cuando alineamos nuestras intenciones con nuestro campo energético, se crea una sincronicidad poderosísima. Lo voy a repetir, ¿eh? Cuando alineamos nuestras intenciones con nuestro campo energético, creamos una sincronicidad poderosa. ¿Y entonces qué ocurre? La energía de nuestra intención se infunde en nuestro campo, se mueve toda esa energía que está disponible, acuérdense, energía igual a información, dando forma y dirección a nuestra experiencia de vida. Qué interesante, son tres elementos: intención, campo energético, sincronicidad, para poderle dar forma y dirección a nuestra experiencia de vida. Aquí se da la congruencia entre lo que buscamos conscientemente y la energía que irradiamos, porque así se puede potenciar la manifestación de cambios significativos en nuestras vidas. Entonces, quiere decir que no nada más es agarrar y querer manifestar algo, una intención, ¿no? Sino que tienes que estar consciente del campo energético al que perteneces. Y aparte de estar consciente, hay que darle forma y dirección. Cuando se juntan estos elementos, entonces es cuando estamos creando. Entonces es cuando el poder que tenemos como individuos conectados a esa fuente es cuando transforma, es cuando crea, es cuando se mueve algo importante. Ahí es donde nos sentimos satisfechos, exitosos, completos, plenos, porque estamos dirigiendo nuestra energía y está regularmente alineada a nuestra propia naturaleza. Entre más esté alineada esa energía a nuestra propia naturaleza, más poderosa será. Cuando digo a nuestra propia naturaleza, es ese proceso de autoconocimiento que nos da claridad en quiénes somos. Claridad en quiénes somos es cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vemos nuestra realidad. Eso sumado a nuestra energía, a nuestro campo morfogenético, pues nos da la posibilidad de tener una herramienta que ya está explorada, porque es
de los pasados y que tenemos acceso a bajar lo que necesitamos para sumarle a nuestra propia existencia en el ahora. Y si a eso, es todo esto lo enfocamos, pues se da esta fórmula que les estoy diciendo, intención más nuestro campo energético nos da esa sincronicidad que es esa manifestación de cambios significativos en nuestra vida. Y es cuando empiezan a suceder las cosas, ¿no? Se da una transformación a nivel energético. Esta transformación del ser a menudo implica cambios y que con una atención consciente y la intención podemos influir en la calidad y la vibración de nuestra energía. Esto puede manifestarse en una mayor vitalidad, una mayor claridad mental, una apertura emocional diferente y una sensación general de bienestar. No sé si se han dado cuenta, porque todos lo hacemos, quieran o no. O sea, aunque a veces no seamos muy conscientes, hay momentos de lucidez en donde sintonizamos y suceden cosas. Pero es como eso que nos dicen constantemente. Es como, cambia tu actitud y las cosas mejorarán. Y uno dice, ah, pues sí, me levanto y con buena actitud, pero pues, muchas veces no funciona porque está como lo demás ahí dando vueltas, ¿no? Y no nos permite fluir. Entonces, de repente se nos da, es como si nos equivocáramos y de repente nuestra intencionalidad se da como de manera natural. Y es como ese día en la mañana te levantaste de una manera en específico que de repente empiezan a suceder cosas que hasta tú te sorprendes, ¿no? Y sucede una y casi, casi como por arte de magia suceden otras dos, tres, parece efecto cadena. Y entonces es como, wow, el día de hoy fue increíble, pero también pasa hacia el otro lado cuando te levantas con el pie izquierdo, ¿no? Que es como, uy, hoy tengo que irme a trabajar. Y entonces empiezo a pensar en negativo. Es como esta energía, empiezo a utilizarla de un modo no consciente, no claro, y entonces se estanca y entonces se genera un campo de energía pues, más bien negativo y eso atraes, ¿no? Y entonces empiezan a suceder cosas negativas. Es como te levantas, no había agua, te enojaste con tu pareja, entonces le gritaste y entonces se te cayó el vaso de leche y entonces te enojaste porque saliste tarde y entonces saliste y ya el transporte público ya te había dejado, te tuviste que ir caminando 20 cuadras y así vas todo el día sumándole a esa intencionalidad negativa y dices, la vida es mala, ¿no? Entonces, es interesante porque en negativo pareciera que fluye mucho mejor que en positivo, pero la realidad es que si yo cambio estos hábitos, esta intencionalidad diaria, esa focalizar mi energía en algo que me sume, que me genere un bienestar, parece un efecto en cadenita y va poco a poco. Y entre poco a poco vaya, también vas a obtener mejores resultados, porque cada vez es como una bola de nieve, ¿no? Que se va acumulando y te vas sintiendo mejor hasta que eres imparable. Pero necesitas hacerlo, necesitas atreverte. Cuando hablamos de alinear nuestra intención y nuestro campo energético, necesitamos tener cierto tipo de prácticas. Ahorita estaba dando como un ejemplo del día a día, ¿no? Pero aquí es donde aquí sí podemos insertar claramente que meditar y visualizar son aspectos fundamentales para alinear nuestra intención y nuestro campo energético. Si no meditamos, no estamos conscientes de nosotros mismos, porque meditar es básicamente hacernos conscientes de nuestra persona, de nuestro ser. Meditar es conectarse con ese yo interior. Y la visualización nos permite tener en nuestra cabeza claramente, a nivel visual, dentro de nuestra cabeza, qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar o qué es lo que queremos obtener del día o en cuestión de metas, pues, asuntos, ¿no? Que quiera yo tener en mi vida. Es como a través de la meditación podemos calmar la mente y visualizar entonces nuestras intenciones como patrones de energía en expansión dentro y alrededor de nosotros. Entonces, cuando tú meditas y puedes calmar la mente, entonces hablamos de que esa conversación o esa serie de creencias podemos apaciguarlas y entonces viene esta claridad y esta manera entonces de focalizar nuestra energía en una intención clara.
Y entonces esa energía fluirá hacia ese lugar. Y entonces se vuelve expansivo, como lo dije, hacia adentro y alrededor de nosotros. Una vez que puedo lograr esto, otra práctica importante son las afirmaciones positivas. Insisto mucho con el lenguaje. El lenguaje, el coaching ontológico, por ejemplo, aquí juega un papel fundamental. Las afirmaciones positivas alinean nuestras palabras y pensamientos con nuestra intención. Entonces, no basta con ponerse a meditar y a hacer visualizaciones si nuestros pensamientos o afirmaciones no están alineados, porque muchas veces yo he visto gente que medita mucho tiempo, pero después de meditar inconscientemente tiene esta serie de frases o afirmaciones, pero en negativo. Y entonces es como pues, la meditación, pues ahí se pierde, ¿no? O sea, esa claridad mental que tuviste en su momento, por X o Y causa, que ya es más un trabajo personal, se diluye. Entonces, cuando tú tienes este tipo de afirmaciones positivas, como un segundo esquema para alinear la intención y el campo energético, entonces alineas tus palabras y tus pensamientos con tu intención, afectando directamente tu campo energético. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de cómo entrar, proyectar una imagen intencionada, o sea, ahí voy a poner mi energía y luego necesito manifestarlo. Y manifestarlo es esa afirmación positiva. Pero más allá de esto, falta algo. Falta una práctica de conciencia corporal también. Ahí, por ejemplo, entran disciplinas como el yoga o tai chi, por ejemplo, que pueden ayudarnos a sintonizar con las sensaciones de nuestro cuerpo, permitiéndonos detectar cambios en nuestro campo energético. La yoga, que es una filosofía de unión, no nada más es hacer poses, sino realmente es interiorizar y juntar todos esos niveles de los que hablan en la yoga, ¿no? O sea, son todas estos campos unificados que nos dan, pues en suma, lo que somos nosotros, pero hay que entender cómo funcionan. Por eso se habla de los chakras, que son los puntos energéticos del cuerpo, cómo alinearlos, cómo mantenerlos saludables para que todo fluya en este contexto. Creo que, bueno, es bastante apasionante hablar de esto porque al final creo que a veces preguntan, es que ¿a qué venimos? Pues a descubrirnos, a entendernos. No venimos a tener una carrera, a tener hijos, a viajar por el mundo nada más. O sea, creo que todo eso es bonito, pero es mucho más placentero si tienes un conocimiento profundo de ti. Así que creo que primero, en lo que necesitamos embarcarnos siempre es en el conocimiento personal. Y luego vienen las otras dos decisiones más importantes de tu vida, que es a lo que te vas a dedicar y con quién vas a estar el resto de tu vida, ¿no? ¿Quién va a ser tu compañero de viaje? Pero esos dos últimos no funcionan si lo primero no está claro. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, una integración exitosa de la intención y el campo energético nos lleva a una transformación continua del ser. Así que hay que ser muy comprometidos en este aspecto. A medida que mantengamos nuestra atención en nuestras intenciones y cultivemos un campo energético positivo, nos abrimos a oportunidades de crecimiento, aprendizaje y además, que eso sería la consecuencia siguiente y maravillosa, a podernos conectar con los demás. Si tú logras tener una disciplina interna de conexión interna para ti, claro que va a ser mucho más placentera la conexión con otros seres vivos. Yo creo que ese punto es fundamental porque una combinación consciente de la intención y el campo energético crea un ciclo dinámico de transformación, donde nuestras aspiraciones más profundas encuentran expresión en la realidad a través de la resonancia y la vibración de nuestro ser. Al abrazar esta conexión, podemos potenciar nuestra capacidad para moldear conscientemente nuestras vidas y experimentar una transformación continua hacia nuestro mejor yo. Entonces, esta conexión entre la intención y el campo energético y el concepto de sincronicidad amplía aún más nuestra comprensión del proceso de transformación personal y la interconexión de estos elementos del ser. Verlo como
una máquina, algo que encaja, que tiene ahí esos engranajes perfectos. Otra manera de verlo, hablando en este contexto de intención, la intención es como una solicitud al universo. Es como cuando establecemos una intención clara y positiva, estamos emitiendo una señal al universo sobre nuestras aspiraciones y deseos más profundos. Entonces, cuando queremos comunicar, manifestar, estamos haciendo una solicitud al universo, es una solicitud a ese campo al que pertenecemos y así podemos tener acceso. Yo lo veo constantemente en el trabajo de constelaciones familiares. Por ejemplo, el día de hoy tuve una sesión de constelaciones y fue muy bonito. ¿Por qué? Por dos cosas que he aprendido y me encantan. Porque el cliente regularmente me dice, quiero constelar. Y yo siempre pregunto, ¿y por qué quieres constelar? Pues porque me siento muy mal y tengo algo muy atorado. Ok, formulo una pregunta. Y siempre que digo formulo una pregunta, parece que les estoy diciendo de cosas, ¿no? Porque es que, ¿y cómo hago eso? ¿Y cómo que una pregunta? Digo, pues sí, formula una pregunta, algo claro que quieras trabajar. Y entonces los dejo así un par de días y llegan a la constelación, como el día de hoy. Y entonces llegó esta persona y le pregunté, ¿tienes tu pregunta? Y estaba en la duda todavía, en la mera duda. Y entonces voy a hacer una pausa, porque claro, yo preparo el campo. Como yo soy el facilitador, necesito preparar un campo idóneo para que el campo de esta chica o de esta persona pueda fluir sin ningún sesgo de mi parte. Entonces, lo único que hago es, yo me preparo, me limpio, o sea, es como cero intenciones, cero etiquetas, cero juicios, y dejo que se den las cosas. Y entonces sucedieron cosas maravillosas. Una, antes de que llegaran, yo puse sillas al azar. Dos, cuando ellos llegaron, yo ya les había hablado a otras personas para que vinieran a ayudarme. Y curiosamente, una de esas personas me dijo, voy a traer a mi hijo de 16 años. ¿Puedo? Sí, está bien. Llegó con su hijo de 16 años. Llegaron estas personas a hacer su trabajo. Interesantemente, cuando le dije que se pasara al lado de mí, algo que noté inmediatamente es que se sentaba en una silla y luego se cambiaba a otra y luego se volvía hacia la otra y estaba como inquieta, ¿no? Inmediatamente para mí eso es una señal. Algo está sucediendo. Como ya está abierto el campo y está el permiso, algo está sucediendo, algo se está manifestando. Y entonces me le quedé viendo y le dije, ¿cómo te sientes en esa silla? Me dice, pues extraña, no me gusta estar aquí, me siento muy lejos. Había una silla en medio entre ella y yo. Entonces me paré y estaba ahí su hermano. Le digo, siéntate en esta silla. Se sentó en la otra silla y les pregunté cómo se sienten. Me dijeron bien, pero queremos estar juntos. Entonces les pedí que se empezaran a cambiar de sillas y llegaron a una conclusión ellos solos. Hacía falta alguien en medio. Entonces la pregunta fue, ¿quién falta? Y la chica enseguida, no, pues yo soy la primogénita y él es el segundo. Digo, ok, pero el sistema está diciendo otra cosa. El campo está diciendo que ahí falta alguien más. Y entonces coloqué a alguien. Y fue increíble que cuando coloqué a esa persona, la primogénita hizo esto. Ahí está la información. Ahí el campo está diciéndome algo. Pero claro que hubo una solicitud al universo. La chica quería saber algo sobre su sistema para sentirse mejor. Y yo estaba disponible. Estoy canalizando esa información, pero no estoy interfiriendo en esa información. Entonces, cuando hay una intención clara, suceden cosas de ese tipo. Creo que el trabajo de constelaciones, a mí en lo personal, me ha hecho abrir de una manera increíble, no mi corazón, sino mi campo energético, recibir toda esa información que durante muchos años he sido privilegiado de estar presente en todo mi ser con todas las historias que he visto con de otras personas. Imagínense estar conectados de esa manera con diferentes campos, todo lo que se aprende, todo lo que se siente. Y luego uno descubre que mucho tiempo lo hace todo para los demás, pero no lo hace para uno, ¿no? Entonces ahí viene el trabajo personal de nuevo y hay que hacerse alineación y balanceo, como decimos aquí en México, ¿no?
Y entonces ahí vas tú a hacer tu propio trabajo para poder estar mejor aún para las personas. Y entonces aparecen cosas, pareciera que más complejas. Pues claro, estás en sintonía, estás disponible para hacer ese tipo de trabajo. Entre más creces, con mejores asuntos puedes tú, asuntos personales, puedes tú, viéndolo como en términos de herramienta, puedes atender a las personas. Entonces, hablando de esta manera, el campo energético es un canal de comunicación, así de fácil. Entonces, nuestro campo energético actúa como un canal de comunicación entre nuestra conciencia y el universo. Y entonces, esa es la expresión de nuestra esencia interior y refleja la calidad de nuestra vibración en un momento dado. Cuando alineamos nuestra intención con nuestro campo energético, creamos una resonancia. Siempre hablamos, ¿no? Estoy en un tipo de resonancia bajo y eso atraigo. En un tipo de resonancia alto y eso atraigo. Sí, pero ¿cómo? Entonces se da esta resonancia cuando alineamos nuestra intención con nuestro campo energético. Y esta resonancia puede atraer experiencias y oportunidades alineadas con esa intención. Y ahí es donde te sorprendes y dices, parece magia. Pues sí, es magia. El universo es magia pura. No la entendemos. ¿Y para qué quieres entender todo también, no? Lo que puedas entender es lo que necesitas entender en ese momento. Y está bien con eso. Y si piensas de esa manera, estás soltando, no te estás aferrando a saber, sino te estás abriendo a recibir. Y ahí es donde todo vuelve a fluir. Y entonces así, la sincronicidad se da al soltar, porque es una respuesta del universo. La sincronidad es una respuesta del universo. Es la respuesta del universo a nuestra intención. Es la aparición significativa de eventos que aparentemente ni siquiera están relacionados, que se alinean de manera armoniosa con nuestra solicitud al universo. Entonces, fíjense, volviendo al ejemplo de la constelación y que descubrimos que había un niño perdido ahí, interesantemente, estos chicos estaban ahí porque la madre falleció muy rápido y entonces la hija mayor tomó una decisión de irse a vivir con la hermana y el hermano chico pues lo dejaron y entonces ella siempre ha vivido con culpa de eso. Y entonces en la configuración que hicimos, ella puso a la decisión, ¿no? Porque era como su rollo, ¿no? Y chistosamente a quien escogió fue al niño de 16 años. Y entonces el niño de 16 años estuvo incómodo en todo el trabajo. Entonces ya habíamos acabado el trabajo, estaban todos sentados y ella seguía como con el rollo este de la decisión y el chico yo le pregunté cómo te sientes y la frase que dijo fue, me siento fuera de lugar. Cuando dijo esa frase, ella se conectó inmediatamente con las sensaciones que tuvo en ese momento de decidir, porque decidir, ella siempre ha pensado que ella tomó la decisión, pero ella no la tomó. La tomaron las hermanas de su mamá. Pero ella asumió un rol, ella creyó cosas, ¿no? Como niña, como adolescente. Y ella, al hacer esta conexión, dijo, qué interesante que el que representó la decisión fue un chico de 16 años, que es la misma edad que yo tenía cuando pasó todo. Y si lo vemos desde el punto de vista de sincronicidad, cuando a mí me habló esta chica y me dijo, oye, ¿puedo traer a mi hijo de 16 años? Pues yo decía, pues ¿y eso qué, no? Pero, pues bueno, pues si se están presentando, que venga, ¿no? Entonces ahí está el universo dando una respuesta a la intención de ese campo que construimos. Entonces se vuelve algo impresionante. Ahí está disponible. Entonces quiere decir que es la aparición significativa de eventos aparentemente no relacionados que se alinean de manera armoniosa con nuestra solicitud al universo. Cuando nuestra intención y campo energético están alineados, la sincronicidad se manifiesta como un flujo armonioso de circunstancias que respaldan nuestros deseos y aspiraciones. ¿Cómo ven? Está genial eso. A mí me impresiona cómo eso se va dando. ¿Cómo podemos amplificar nuestra sincronicidad? Bueno,
ya lo he ido mencionando, cómo podemos ir estructurando. Volvemos al tema de la meditación y la atención plena, en este caso, que pueden ayudarnos a sintonizar nuestra intención y cultivar una mayor conciencia de nuestro campo energético, preparándonos así para reconocer esa sincronicidad cuando se presente. Porque a veces es bien interesante, se presentan estos eventos y no los tomamos, porque pareciera que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Con la solicitud que se hizo. Entonces, ahí podemos sumarle una visualización creativa, donde imaginamos de manera vívida el logro de nuestras intenciones, que contribuye a una coherencia entre la intención y la energía, atrayendo esta sincronicidad. Yo siempre he dicho, si vas a visualizar algo, que sea a detalle. No sé si saben que los atletas de alto rendimiento, sobre todo, por ejemplo, en las Olimpiadas o en los mundiales, regularmente los terapeutas les piden que, sobre todo ya en finales y cosas así de alto rendimiento y que son críticos a nivel emocional, como una final, el nivel de estrés es altísimo. Entonces, la claridad mental se pierde y si no hay claridad mental, no hay control del cuerpo y si no hay control del cuerpo, pues ya saben qué pasa, ¿no? Entonces, lo que les piden es que recreen el día en el que van a competir. Entonces, desde que se paran, cómo se paran, qué van a hacer, se van a lavar los dientes, van a hacer su cama, van a desayunar, qué van a desayunar, así hasta que llegan al estadio, se cambian, se concentran, se preparan para participar en su competición y se ven haciendo el recorrido y ganándolo. Y hasta cómo se bajan y regresan y se vuelven a dormir. Este tipo de visualización creativa nos ayuda a darle una claridad muy, muy particular a estas intenciones y que además dan esa coherencia. Y si eres así de claro con esta visualización, es como si ya lo hubieras vivido y es como si fuera más fácil que sucediera, porque piénselo de otra manera. O sea, podemos llegar sin haberlo visualizado y es como si fuera total incertidumbre. Sabemos que puedes perder, puedes ganar, pero si tú lo programas desde antes, si lo visualizas desde antes y te ves ganando, es como si ya lo hubieras hecho una vez. Y si ya lo hiciste una vez, lo puedes hacer dos veces más. No sé si quede claro este concepto. Entonces, quiere decir que cuando seguimos estos pasitos, realmente se da una transformación continua a través de esta sincronicidad, pero hay que aprender a entenderla, eso nos lleva a abrazarla, a reconocerla, y claro que se convierte en un catalizador para tu transformación continua. Entonces, claro que poco a poco te das más cuenta, ¿no? De esas experiencias que te da la vida. Y si eres consciente de esas experiencias, entonces es como motivante, es como, ¿te acuerdas cómo se dio y qué pasó? Y esto no pensé que me fuera a traer esto. Y entonces, pues esas conexiones significativas te guían en un camino hacia un mayor crecimiento personal. Creo que cuando, por ejemplo, en este momento que estamos todos teniendo una intención clara en este día en específico, esa intención nació en una idea. Esa idea estaba en la cabeza de Gloria. Esa idea, que es la visualización que tuvo Gloria, eh, pues seguramente se imaginó todo, ¿no? O sea, ella pensó en los que iban a participar, ella pensó en la cantidad de gente, en los alcances, en los países, que si en las redes, o sea, se imaginó todo. Esa es la visualización creativa. En el momento en el que esa intención de ayudar se suma a esa visualización, nace el evento y luego lo manifiesta para que todo mundo entre en ese campo. Y en el momento en el que todo mundo entra a ese campo, se realiza. Y por eso estamos todos aquí. ¿Cuántas horas llevan aquí sentados? ¿No? Escuchándonos y intercambiando energía, porque básicamente estamos intercambiando energía, aunque estemos a miles de kilómetros en este momento algunos, pero eso es el poder de la intencionalidad. Estamos haciendo un círculo de intenciones en este momento con todos los que estamos conectados
en esta clase. Y todos estamos enfocados en aprender algo que nos haga sentir mejor. Pero todo eso inició a través de una intención y a la que le agradezco a Gloria. Porque el también reconocer este tipo de situaciones es también permitirnos a nosotros hacerlo. Porque de otra manera, pues no te puedes sintonizar con lo que está en el campo. No te das la oportunidad. No se te abren las oportunidades. Y entonces suceden cosas maravillosas, como este evento. Ay, qué padre. Digo, es que me emociona verlo de esta manera, porque al final creo que, se los confieso, yo soy ingeniero de primera carrera y toda esta parte de la física cuántica y todo este rollo, pues yo lo veía padrísimo y me encanta el universo y todo este asunto, ¿no? Yo sí soy de los que en lugar de ir a la disco en la noche, si estoy en la playa, voy a la playa y me quedo ahí hasta las 3 de la mañana y por ejemplo, en Chagüe, que me encanta, ahí en Huatulco, me he quedado viendo las estrellas y la luna y escuchando las olas y sintiéndome parte de. Y al otro día suceden cosas maravillosas, porque claro, te recargas de energía positiva, energía que no tiene ninguna etiqueta, energía pura. Y eso lo llevas a las personas. Yo acabo de hacer un trabajo con gente en Huatulco y eso fue lo que hice, fue mi ritual. Un día antes en la noche me fui a la playa mm, a estar nada más, a recibir eso. Y al otro día me fue maravilloso, 3 días de trabajo. Ese es el poder que podemos construir en nosotros mismos. Crean, no, lo voy a quitar, no crean, es nada más. No se trata de creencias, se trata de reconocer que eso está ahí para todos. Y que si como individuos es poderoso, ahora imagínense como comunidades. Creo que algo valioso que puedo rescatar de esto que está sucediendo es que si lo pensamos un poco, antes hacíamos más comunidad. Entre más gente hay, más tecnología y más comodidades, menos comunidad hay, porque nos hemos vuelto más individualistas. Y al romper esa esencia de nuestra especie de comunidad, estamos dándole al traste a ese flujo de energía. Y eso habla de una cierta, pues, ¿cómo lo puedo decir? Una cierta enfermedad, ¿no? De la energía de la comunidad. Por eso el que se marchite, ¿no? El sistema, las creencias. Por ejemplo, me dicen mis hijos, ¿y por qué existe el reggaetón? No tengo nada en contra del reggaetón, pero ¿por qué existe el reggaetón? Porque todo el mundo trae eso, ¿no? Les digo, pues es que es una manifestación del sistema. O sea, no es ni bueno ni malo, es nada más. Y hay que aprender a mirarlo, porque nos dice algo importante que hemos dejado de mirar, que está eso en nuestras vidas en este momento, ¿no? Esa es la mentalidad. Si te pones a criticar, pues bueno, ahí te quedas, ¿no? Esa energía nos expande, esa energía contrae y no te permite tener una comprensión mayor. Entonces, volviendo al punto inicial de los campos morfogenéticos. El campo morfogenético es una evidencia del poder de la energía colectiva. Si reconocemos nuestras experiencias individuales, como lo estoy diciendo, pero que éstas están interconectadas con la memoria colectiva de nuestra familia y más allá, este campo entonces actúa como un depósito de información que refleja patrones, experiencias y dinámicas compartidas. A través de esta perspectiva que les estoy planteando, nos podemos dar cuenta del impacto profundo que la energía colectiva tiene en la creación de nuestra realidad individual. Por eso estos eventos son tan importantes darles esa importancia. Si nos alejamos de esta colectividad, nos alejamos de nuestra esencia, de dónde venimos, porque nosotros no podemos ser si no hubo un colectivo antes, papá, mamá,
y sus padres y sus hermanos. Es un colectivo. No venimos de un individuo. Entonces, ese acceso a este campo de energía es la oportunidad de una exploración profunda. Es el acceso a ese campo de energía es literal, es como echarse al mar, ¿no? Con esa inmensidad y vastedad que nos llena de abundancia. Somos agua, regresamos al agua, ¿no? Somos parte de, nos conectamos. Cuando aprendemos a canalizar entonces nuestra energía, entonces estamos en el camino de un profundo conocimiento del ser. Así que aprender a canalizar su energía con la del universo, aunque es lo mismo, pero es como lo que me toca a mí para evolucionar, para contribuir, es algo esencial en este viaje de autodescubrimiento. Y la canalización implica no solo entender nuestra propia energía, sino también sincronizarnos con la energía colectiva que permea el campo morfogenético. Este proceso nos va a permitir recibir información valiosa, pero también contribuir conscientemente a la creación de una realidad rica, abundante. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar de esta manera. Les voy a pedir que todos se sienten bien. Si están descalzos, mejor, tocando el piso. Y lo primero que vamos a hacer es sentir nuestra energía. Entonces, estando bien concentrados, vamos a hacer unos minutos nada más. Voy a juntar un poquito las palmas de mi mano. Me voy a imaginar que hay una esfera ahí en medio, que estoy yo moldeando con el movimiento de mis manos. Y casi inmediatamente van a sentir un hormigueo. Posiblemente se sienta hasta caliente. Puedes, exacto, como moldearlo. Y si mueves las manos, vas a sentir ese campo. Puedes hacerla más grande e incluso puede llegar hasta pesar. Jueguen con esto un momento. Esa es su energía. Está ahí. Su cuerpo no se limita a lo que vemos. Su cuerpo todo es inteligente. Tiene información. Ahora, esa bola de energía la voy a poner en mi pecho. Y voy a hacer que entre en mí. Y voy a permitir que esa energía que entre me llene poco a poco, que se expande una luz desde el centro y va llenando todo mi ser. Al punto de que hasta me siento más erguido, con más fuerza, y llena todo hasta llegar a la cabeza. Y en ese punto me voy a imaginar un hilo que sale de la coronilla que se conecta con el universo. Sigo expandiendo mi energía de tal manera que ese hilo se va a llenar de esa energía propia y se va a conectar con el todo. Respiro profundo y saco el aire por la nariz y permito que se dé esa conexión. Y una vez que estoy allí, me voy a imaginar a mi primera línea generacional hacia atrás, papá y mamá. Y como si fuera una película, voy a ir haciendo como un flashback hacia atrás. Voy a ir viendo personas, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos. A lo mejor aparece gente que no conozco, pero empiezo a ver gente alrededor de mí.
que poco a poco me rodea. Y esa luz que sale de ti se amplifica y se conecta con todas esas personas que están a tu alrededor. Respira y siente ese poder, esa abundancia. Esto es lo que está disponible para ti. Quiero que resuene en tu corazón un gracias. Un gracias profundo que hace que esa luz blanca se transforme en dorada. Y entonces se siente unión y cohesión. Y digo gracias. Y ahora les dices, ahora sé que soy lo mejor que le pudo haber pasado a mi sistema familiar. Gracias. Respiro profundo y me empiezo a reconectar en el ahora, poco a poco. No hay ninguna prisa. Sí, me sacudo un poco y ahora estoy aquí. Sí, cosas así necesitamos hacer diariamente. Esto es nuestra esencia, de esto estamos hechos, de polvos de estrella, de energía pura, como decía Sagan. Muy bien, Gloria. Ujú. ¿Cómo te Gracias, sientes? Fer. Ah, si podés, Ok, hemos tenido una velada interesante respecto a estos campos morfológicos y la comprensión que me dan las constelaciones familiares de esto que se ve cada vez que hago un trabajo. Esto se presenta y se me hace tan extraordinario y por eso quería compartirlo con ustedes. Así que esta es mi experiencia y es lo que puedo canalizar para ustedes. acá estoy, Fer. Gracias. Es que estoy con dos computadoras Ajá, y una bocina y por eso empezó a hacer eco. a retroalimentarse, claro. Gracias por traer esto. Eh, con tu permiso, Ujú, quiero agregar algo porque trajiste este tema, ¿no? De cómo se dio este evento. ujú, Y me resonó mucho cuando mencionaste de la transformación continua, ujú, ¿no? De este aprendizaje, de este autoconocimiento. Y yo siento que para la transformación continua, para el autoconocimiento, es necesario dejar siempre un espacio vacío, dejar siempre un lugar para que eso nuevo, esa canalización, esa información llegue, nos habite y, y poder responder a eso que nos está convocando para hacer algo, que hay una energía que nos está invitando a que la utilicemos porque hay algo que necesita ser creado. En este caso fue este evento, fue, como lo mencioné más temprano, o sea, fue algo que simplemente sucedió y lo escuché, pero si esa idea lo hubiese cubierto con dudas, con un montón de cosas, no le hubiese dado espacio para la creación. ujú. Entonces, me parece que el espacio vacío también es esencial y a veces qué tan incómodo es conectar con ese vacío, ¿no? Que todo lo queremos Ah, llenar. sí, y hablando en contexto de física cuántica, el espacio vacío es eso. O sea, de hecho, entre moléculas y átomos hay vacío, no hay nada ahí.
Tú lo dijiste muy bien, ese espacio está para crear. Por eso el universo está en constante cambio, porque tiene esos espacios. Así es, maravilloso. Gracias. Y aparte, Fer, digo, wow, estoy sorprendida, agradecida por haber respondido a esto. Todo se fue dando de una manera tan sincronizada, que traigas este tema, este ejercicio, todo es como que se va preparando el cierre de una manera, digo, wow, reconociendo también a nuestro sistema, ¿no? Porque si bien esta convocatoria, este maratón consciente, este portal 1111, para aprovechar la energía y empezar a encarnar más conciencia, no sé si más es la palabra, sino no sé qué palabra utilizar en este momento, pero sí encarnar la conciencia que nos está convocando para que hagamos un salto como comunidad. Ujú, Y hacer ese salto como comunidad es también importante reconocer a los nuestros todo lo que ellos ah, vivieron y les tocó ujú, vivir de ujú, alguna manera porque no pudieron ni tuvieron los recursos, la energía disponible para hacer las cosas diferentes. Y que ujú. hoy la Así es. tengamos, que hoy la podamos ver, que tengamos tantas herramientas y facilidades, es como, wow, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Exacto, hay mucho que hacer. Exactamente. Está buenísimo eso, sí, claro. Gracias. Fer, acá hay una pregunta. Ujú. Loreta compartió, ¿podemos saber mi paquete de información campo para que mi deseo se alinee? Loreta, si querés, puedes abrir el micrófono también, si quieres compartir algo más. Sí, ¿No se anima? no se anima. Sí, Hola, aquí ¿cómo estás, estoy. Loreta? Creo que me adelanté. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Me adelanté a hacer la pregunta. Estaba todavía, yo creo que un poco mental en que quería yo saber si mi deseo estaba alineado con mi paquete de información y que por eso no estaba manifestando o sincronizando mi deseo, mi intención, mi petición. Y quería saber si yo puedo saber el campo que yo traigo. Pues claro que lo sabes, de hecho lo sabes, pero eres inconsciente a él en este momento. Mira, Ajá, cuando hablamos de ese paquete de información, yo lo veo así. Ese paquete de información es muy sencillo, voltea a ver tu historia. Hablando de constelaciones familiares, sería así, ¿no? Voltea a ver tu historia sin juicios. Y todo eso que no te gusta de esa historia, pregúntate, ¿qué tuvieron que desarrollar para poder ser así, aunque no te guste que sean de esa manera? Entonces, esa información que está ahí, eso es tuyo. Eso es tuyo porque no vas a ser ellos, pero lo vas a usar para construir lo propio. Eso es una manera de verlo. Otra manera de verlo, como pensar en paquete de información que ya está dado. O sea, los paquetes de información, digamos que son experiencias pasadas, o sea, lo que vivieron en el sistema, que es lo que decía ahorita Gloria, ¿no? Reconocer que todos los que han estado detrás nos han dado permiso de estar aquí con toda esta tecnología. Esa es la información que hay. Y claro que también hay una información que te vincula con el sistema familiar, ¿no? Las experiencias, las creencias, etcétera, etcétera. Esa información, que es del paquete que tú preguntas, está ahí para trabajarlo, está ahí para, te lo voy a decir así, toma. suena medio raro, pero es como para que te duela un rato y te des cuenta que está y a través de eso lo trasciendas. Y al trascenderlo es cuando viene esa claridad o clarividencia, esa lucidez en la que descubres quién eres. Por eso hablaba al principio de lo del diseño humano, ¿no? O sea, esa parte del vehículo y de la personalidad. A mí se me hace tan bello entender que el paquete, que es el alma, que es lo que está en el total, viene y escoge esa familia que tiene los conflictos que necesita para poder trascender. Entonces, quitamos el drama de ver conflictos y lo volvemos como una oportunidad para transformarnos y crecer. Ahora, lo único que sí tienes que entender, Loreta, es que los deseos, desear es como desear un helado. Desear es como desear a tu hombre o a tu mujer, ¿no?
creo que ahí la palabra no te ayuda, sino es como, más bien ahí podrías decir para saber cuál es la intención, ¿no? O cómo, a dónde quiero ver proyectada mi energía. Si hay algo en ti que conecta, por ejemplo, con el baile o con las finanzas, no sé, algo que a ti te guste, no te va a conectar porque vas a ganar dinero, no te va a conectar porque te hace alguien en el contexto social, sino porque tú te ves en esa actividad, te ves que fluyes, que no te cuesta trabajo. Y entonces en el contexto de entender qué es en lo que fluyes, o en lo que te conectas, en lo que te sientes natural, en lo que no cuesta trabajo, entonces la información viene para que eso que ya te diste cuenta pueda crecer o pueda, pues vamos a decir, eh, es que no quiero decir perfeccionarlo porque pues no hay nada perfecto, ¿no? Es como perfectible en este caso. No sé si me doy a entender, es que es un poquito complejo explicártelo de esta manera, así con la pregunta que planteaste, pero ¿cómo te sientes con lo que te digo? Quizás, Fer, acá Sí. estoy, una disculpa Loreta, acá estoy con Fer, que también ella hace constelaciones familiares, de hecho ahora va a hacer la meditación con cuencos, y dice que haga que haga una constelación familiar, es una buena Pues sí, respuesta para que de pueda hecho, experimentar también. sí, pues por eso decía que lo primero que tiene que hacer es voltear a ver su origen. Te lo voy a decir de una manera más sencilla. Imagínate que tu familia es un árbol. Para que tú puedas ver que ese árbol florece, que serían los deseos, o sea, los frutos, que serían como los deseos, para eso te tienes que ir para atrás. O sea, ese fruto que salió, salió a través de las hojas que están conectadas a las ramas a un tronco más grande y el tronco está conectado a sus raíces. Entonces, si lo ves de esa manera, todos los deseos están conectados a tu historia o sí, a tu historia. Y el conectarte con tu historia es cuidarla, honrarla y verla completa, ¿no? Desfragmentada, sin, sin, sin exclusiones, sin secretos, sin tal, ¿no? O sea, todo eso que atora a las familias. En el momento en que todo eso se ordena, las cosas fluyen. O sea, imagínate tú un árbol con raíces pequeñas, pues nunca va a tener un tronco fuerte como para que sea frondoso y salgan muchos frutos. En cambio, un árbol de ese tamaño tiene raíces profundas, quiere decir que ha tomado de sus raíces. Sin raíces no hay alas. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Este, a lo mejor como ya aterrizándolo, bueno, como te digo, a lo mejor ya estaba todavía yo en mucha mente, De hecho. pero a lo mejor ya sería un trabajo individual, ¿no? Exacto, exacto. Es algo específico lo que como que a lo mejor quisiera ya preguntarte, Ujú. pero me llevo, rescato que el problema, la situación ya es una respuesta a mi intención que ya me está contestando. Ya depende de mí si me quedo en el drama Ah, o la oportunidad para expandirme. exacto. Y eso solamente está en la mente, ¿eh? O sea, esa limitación solamente está en tu cabeza. Así que, claro, que hay que reconocerlo, hay que trabajarlo, y eso sí es un trabajo individual. Ok, pues va. Muchas gracias. A lo mejor quería, justo como en todo el día de hoy que nos han dado una técnica, una meditación, como un algo quería yo, ¿no? Como entender, para mí el campo cuántico son como tarjetas de tarot. Mm. Entonces, eh, pensé que tú, el experto, pensé que tú sabías como una técnica, o no sé, algo así como la respuesta. Mira, algo que siempre se dice es, no hay recetas de cocina, ¿eh? Las recetas de cocina lo que hacen es sacarte de la posibilidad de entrar a ese campo que te va a dar la información. Si quieres una recomendación, el que voltees a ver a papá, a mamá, te va a dar la respuesta. O sea, todo eso que te atora
nace en la relación que tienes con ellos. No hay otro lado, ¿sí? Si no estuvieron ellos y tuviste que estar con los abuelos, con un tío, o ni siquiera estuviste con tu familia, sigue estando con tus papás la respuesta, porque todo eso que pasó en tu infancia relacionado a ellos es que lo que te da la respuesta a cómo eres, por qué eres así, a cuáles son las necesidades emocionales que requieres resolver para trascender. Pero siempre la respuesta está en tu núcleo familiar. ¿Ok? Pues es que a lo mejor es lo incómodo, pero gracias. Exacto, exacto. ¿Vale? Entonces, incomódate bien, porque la vida es para estar incómoda, no cómoda. Ok, Loreta, muchísimas gracias por la participación. Gracias, gracias Loreta, gracias Fer por aceptar esta convocación. Es un honor eh, tenerte a ti y a todas las personas que han pasado por esta primer maratón consciente online, compartiendo su ser. Yo, más que la información, más que la metodología o el conocimiento o la formación en sí, yo creo que yo convoqué a cada uno por lo que me transmitía, ¿bien? Por lo que me generaba. Soy una persona, me considero así, de que conecta mucho desde el sentir, ¿no? Ujú. Porque al fin y al cabo hay muchas personas que se dedican a transmitir un conocimiento, un mensaje, pero al final, y es lo que quería traer acá a esta maratón consciente, es que haya variedad en el sentido de compartir, ¿no? Ujú, De que ujú. al final, como decíamos con Fer, y escuchaba también que hablaba con su mamá, el portal somos nosotros, ¿no? Empezar a hacernos cargo de lo del lugar que ocupamos y hacer algo con esa energía. Que si bien hay algo que está disponible ahí afuera, pero nosotros qué vamos a hacer con eso. Entonces, Ah, gracias por traer esta mirada, Fer, con sistémica. gusto, mucho gusto.